Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para nosotros un verdadero honor participar en este 38º Congreso Nacional de Residentes en Oftalmología. Sean todos ustedes bienvenidos a este taller patrocinada por SBI Equipment y la empresa Optopol. Quiero aclarar que no tenemos algún conflicto de interés, solamente podríamos decir que nos une la amistad con Facundo Bahamonte, quien es líder de esta empresa y a quien agradecemos esta invitación para participar con ustedes. Por otro lado, también podemos decir que somos felices usuarios de este aparato Revo de la casa Optopol y déjenme platicarles un poco por qué estamos felices, porque con tan solo este aparato podemos hacerle al paciente paquimetría corneal, topografía corneal, OCT de segmento anterior, cálculo de lente intraocular, obviamente OCT de polo posterior y nervio óptico, angiotomografía, y además con un campímetro, como ya nos contará el doctor Riquelme, podemos evidenciar el daño tanto estructural como funcional. Pues bien, vamos a dar paso a este taller que se llama Taller de OCT Estructural, Macular y de Nervio Óptico. Y permítanme presentar a los panelistas. Les presento a la doctora Jimena Mira Lorenzo. La doctora es médico retinólogo con alta especialidad en retina y egresada del Hospital Nuestra Señora de la Luz. Actualmente, la doctora es vicepresidente de la Asociación de Oftalmólogos del Estado de Querétaro. El doctor Antonio López Bolaños, él es médico con alta especialidad en retina y vitrio, egresado del Hospital Conde Valenciana. Actualmente es médico adscrito al servicio de retina de dicho hospital. El doctor Mario Riquelme, quien es médico oftalmólogo con alta especialidad en glaucoma, egresado de la Universidad de Negev de Israel. Y me permito presentar, soy la doctora Rosa Garnica Hayashi, médico con alta especialidad en retina y vitrio, egresada del Hospital Conde de Valenciana. Les comento cómo estará formado este temario. Empezaré yo con los aspectos básicos de la tomografía de coherencia óptica. En segunda participación, cómo interpretar un OCT macular normal. A continuación, la doctora Jimena Mira nos hablará de patología macular, casos tomográficos, y como ustedes saben, la patología macular es amplia, así es que el doctor Antonio López Bolaños nos seguirá compartiendo casos tomográficos de patología macular. Y para terminar, el doctor Mario Riquelme nos hablará de la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico y su correlación estructural y funcional. Pues bien, demos paso a este taller y empezaré con el primer punto, que son aspectos básicos de la tomografía óptica coherente. He formulado este taller con preguntas y respuestas que todo oftalmólogo general debería de saber. La primera pregunta es, ¿qué es una tomografía de coherencia óptica? Literalmente, el término tomografía nos hace referencia a la técnica para hacer imágenes no invasivas en profundidad. El término óptico se refiere a que usa una parte del espectro visible, realmente es el infrarrojo, de las ondas electromagnéticas. Y la palabra coherente hace referencia a que esta imagen es generada de una fuente de luz capaz de producir interferencia de alta coherencia. Realmente el título dice mucho. Podríamos decir entonces que la tomografía es una técnica de imagen no invasiva de rápida adquisición de alta resolución capturada con luz coherente que permite hacer escaneos micrométricos. Y la segunda pregunta, ¿por qué yo, oftalmólogo general, más aún oftalmólogo con alta especialidad, tengo que saber lo básico, tengo que saber interpretar una tomografía óptica coherente? Porque la realidad es que hoy en día la tomografía nos ha mostrado ser una herramienta de gran utilidad para llegar al diagnóstico, pero en otras ocasiones indispensable para llegar al diagnóstico. Además, la tomografía nos ayuda a normar conducta terapéutica, seguimiento y también pronóstico del paciente. Un ejemplo, este paciente tiene degeneración macular, podemos ver clínicamente las drusas, un despegamiento de epitelio pigmentario, pero al momento de hacerle una tomografía evidenciamos la presencia de una neovascularización coroidea y líquido subretiniano y podemos anticipar el tratamiento.
¿Desde cuándo tenemos esta tecnología? Esta tecnología se empezó a gestar desde los años 70 y no es hasta 1996 que tenemos el primer tomógrafo comercial y desde ahí se ha venido una carrera desenfrenada en avances de esta tecnología. Pasamos por tomógrafos de segunda, tercera generación de dominio de tiempo y en 2006 tenemos el primer tomógrafo comercial de dominio espectral. 6 años después, el primer tomógrafo Swiftsor o de fuente de barrido. Y en 2014 fuimos testigos de esta imagen de poder ver angiotomografía. Y de esa fecha hasta hoy sigue habiendo avances en esta tecnología, mejorando la resolución, mejorando la amplitud de imagen. ¿Cuáles son los dos métodos de adquisición? En oftalmología prácticamente son dos, de dominio de tiempo y de dominio Fourier. Y el dominio Fourier, a su vez, se divide en de dominio espectral y sweep sort. ¿Qué diferencias hay entre estas modalidades? El de dominio de tiempo, pues como dije, es el antecesor y en 2004 se dejó de comercializar. Actualmente tenemos solamente comerciales, dominio espectral y de fuente de barrido o sweep source. En ambas tecnologías prácticamente podemos decir que son equiparables. Ambas tienen una resolución de hasta 3 micras. Dependiendo del aparato que tengamos, podemos tener hasta 120,000 escaneos por segundo y la luz que utiliza es del espectro infrarrojo. ¿Por qué nos debe de interesar? Porque es radiación no ionizante, es decir, no va a alterar el tejido y por otra parte la cantidad de radiación absorbida no sobrepasa a la cantidad de absorción máxima de la retina. En otras palabras, no es dañino y se puede repetir cuantas veces decidamos que sea necesario. ¿Cómo funciona un OCT? Sin lugar a dudas, probablemente les dejaré esta respuesta inconclusa, pero déjenme explicarles por qué. Podría decir que casi el 100% de los que estamos escuchando sabemos manejar un carro, pero si les pregunto, ¿quién de ustedes me puede explicar cómo funcionan los diferentes motores de los automóviles? Probablemente ese porcentaje se reduce a menos de 1%. A lo que voy es que nos debemos de ubicar en qué eslabón jugamos en esta gran cadena de conocimiento. Somos médicos. Tenemos que aprender a manejar este aparato y con nuestros conocimientos de la enfermedad podemos decidir qué paciente se lo tenemos que solicitar e interpretar lo que este aparato, la imagen que este aparato nos está viendo en relación a la fisiopatología y decidir tratamiento. Si quisiéramos saber en realidad cómo funciona, en esta cadena de conocimiento, sin lugar a dudas, a quien tendríamos que llamar sería a un físico. Sin embargo, tenemos que saber los aspectos básicos de una tomografía. Ahora, ¿cuántos tipos de imágenes hay en un OCT? Es bastante impreciso decirle, pídele un OCT al paciente. Hay estructural u OCTB, que será el motivo de esta plática, la angiotomografía u OCTA y ANFAS o ENFASE, que es el OCTC, que es un corte coronal. No es una foto en blanco y negro, sino el ENFAS, se construye de varios tomografías modo B y la peculiaridad es que podemos ir segmentando en el sentido coronal diferentes capas de la retina. Pues bien, ahora vayamos a la segunda parte de esta intervención. ¿Cómo interpretar una tomografía óptica coherente macular normal? Se nos dicen que la tomografía es una interpretación in vivo de la histología de la retina. Y más de a uno nos causará problemas empatar esos conocimientos histológicos con los conocimientos tomográficos y llegar a identificar claramente cuál es la estructura que estamos hablando. Si nos dicen que es una interpretación histológica, pues estamos obligados a repasar la histología de la retina. Y entonces, ¿cuáles son las células que conforman la retina? Pues hay dos complejos celulares. El complejo celular vertical, que está formado por los fotorreceptores, ya sea conos o bastones, que hacen sinapsis con las células bipolares. Un polo hace sinapsis con el fotorreceptor y otro polo con la célula ganglionar. Y de la célula ganglionar, su acción va a formar el nervio óptico. Pero entre cada complejo vertical se tienen que comunicar y entonces empiezan los complejos celulares horizontales,
que se conforman por la célula horizontal muy bien denominada, ya que hace sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares. Y las células amácrinas que hacen sinapsis entre las bipolares y las células ganglionares. Intercaladas entre todos estos complejos celulares están las células de Müller, células gliales. Y ya sabemos cuáles son las células que conforman la retina. Y ahora tenemos que ir a repasar cuáles son las 10 capas que tenemos que identificar tanto histológicamente como que tenemos que identificar tomográficamente. Y nos hablan de capas nucleares. Bueno, la capa nuclear externa serían los núcleos de los fotorreceptores, y la capa nuclear interna serían los núcleos de las células bipolares, células de Müller, amácrinas y horizontales. Los plexos son donde acontecen las sinapsis y los axones de los fotorreceptores bipolares, y horizontales sería la plexiforme externa y la plexiforme interna, las de los bipolares, ganglionares y amácrinas. Otras estructuras que se clasifican en externa e interna son las membranas limitantes, que son las porciones apicales de las células de Müller, y entonces sería la limitante interna y la limitante externa. Y ahora por orden, sería el epitelio pigmentario, fotorreceptores, limitante nuclear plexiforme externa, nuclear plexiforme interna, células ganglionares con su capa de fibras nerviosas y por último la membrana limitante interna. Y ya estamos bien duchos en la histología. Y ahora vayamos a aplicar estos conocimientos con la tomografía. ¿Cuáles son las propiedades ópticas de un tejido? Pues bien, un tejido, una vez que entra, se transmite la luz, puede absorber esa luz, y es la cantidad de luz que retiene el tejido. Puede dispersar esa luz, que es la cantidad de la luz que se pierde, es decir, que se separa. La transmisión es aquella luz que puede atravesar todas las estructuras del tejido. Y de aquí viene un tercer concepto muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque es lo que estudia la tomografía, que es la luz reflejada. Y es que una vez que se transmite la luz a través de un tejido, esta se dispersa en sentido exactamente igual a la luz incidente, menos los fenómenos de absorción. Si esto es lo que estudia la tomografía, es por eso que cuando interpretamos una tomografía hablamos de hiporrefléctica, membrana hiperrefléctica. Otro punto importante en relación a esta reflexión de la luz es que cuando la luz encuentra un tejido paralelo a su trayectoria, se va a transmitir de forma más eficiente. Pero si encuentra un tejido que está transverso a su trayectoria, como sería la capa de células ganglionares y el epitelio pigmentario, va a reflejar casi en su totalidad la luz, y es por eso que estas dos capas son hiperreflécticas. En negro, es decir, hiporreflécticas, vamos a ver la capa de los núcleos, entonces sería la capa nuclear externa, la capa nuclear interna, y las células ganglionares, la capa de células ganglionares también tiene núcleos y por eso se ve hiporrefléctica. Las capas hiperreflécticas, como ya habíamos hablado, serían la capa de células ganglionares, el epitelio pigmentario y las plexiformes. Y ahora vayamos a encontrar estas capas en la tomografía. Y entonces tenemos las capas limitantes que ya habíamos hablado, que son las porciones apicales de las células de Müller. Y estaría la primera capa hiperrefléctica, sería limitante interna, y por debajo de los núcleos, esta membrana hiperrefléctica es la membrana limitante externa. Los núcleos, dos bandas hiporreflécticas, sería la nuclear interna y la nuclear externa. Las plexos, las dos bandas hiperreflécticas, que sería plexiforme interna y la plexiforme externa. Aquí hago una anotación que se acuerdan que anatómicamente la relación fotorreceptor-células de Müller es 1:1 y los axones se van lateralizando fuera de la fobia. Y esta la lateralización también la podemos ver tomográficamente en la capa plexiforme externa. Y esta lateralización la llamamos capa de Helle. Por último, las células ganglionares, al tener núcleos no tan intensa cantidad, bueno, pues también la vemos como una banda hiporrefléctica o de mediana reflectividad, y sus axones,
que es la capa de fibras nerviosas, como una banda hiperrefléctica. Aquí, acuérdense que todas estas axones se dirigen hacia el nervio óptico, siendo más gruesas mientras más cercana están al nervio óptico. Y teniendo esa referencia anatómica, al simplemente ver una tomografía, podemos ver si es un ojo derecho o es un ojo izquierdo. Hasta aquí hemos ya identificado todas estas estructuras y faltaría los de fotorreceptores y epitelio pigmentario. Siendo estrictos, no estamos viendo, en la capa de fotorreceptores no estamos viendo todo el fotorreceptor, sino que estamos viendo los segmentos internos y los segmentos externos. Histológicamente, los segmentos internos se dividen en la capa mioide rica en orgánulos y la capa elipsoide rica en mitocondrias. Y los segmentos externos son los discos de pigmento que se interdigitan con el epitelio pigmentario. ¿Y cómo vemos esta capa de fotorreceptores? Pues vemos la capa mioide, que es rica en orgánulos, como una banda hiporrefléctica por debajo de la membrana limitante externa. La capa del elipsoide se ve con una banda hiperrefléctica y por debajo de ella los segmentos, al tener mucho pigmento, absorben gran cantidad de esa luz y la vemos como una capa hiporrefléctica. Esta capa es de suma importancia valorar clínicamente, porque si se está perdiendo donde acontece la fototransducción. Y por último, el epitelio pigmentario es esa banda de gran hiperreflectividad que normalmente es lineal. Siempre les recomiendo que cuando vean una tomografía identifiquen dónde está el epitelio pigmentario y de ahí se vayan a identificar las demás estructuras. El decir un epitelio pigmentario anormal es bastante impreciso. ¿Cómo lo describimos? Pues es un epitelio pigmentario irregular, fragmentado, roto, interrumpido, deprimido, con elevación, adelgazado o engrosado. Ahora, la coriocapilaris. Bueno, la coroides se acordarán que se divide en vasos chicos, pequeños, medianos y grandes. Y tomográficamente así también lo podríamos ver. La coriocapilaris, que son los vasos pequeños, la capa de Salter son los vasos medianos, la capa de Haller, que es los vasos grandes, y por último la unión coroidea escleral. Siempre, ya les decía, que identifiquen el epitelio pigmentario, pero siempre que describan, vayan con orden. Empiecen interfase vitrorretiniana, neuroretina y el complejo EPR, membrana de Bruch y coroides. ¿Qué anotaciones tenemos que hablar en cuanto a la interfase vitrorretiniana? Pues en la actualidad podemos ver la anatomía normal, como identificar estructuras como el canal de Cloquet, el área de Martillani y la bursa premacular, pero generalmente lo que nos debemos enfocar es describir si está adherida o no está adherida la hialoides y en sus diferentes estadios. Siempre debe de existir una depresión foveal. Cualquier cosa que haga que desaparezca esta depresión foveal es anormal. Y ahora pues, ahora sí, somos capaces de identificar todas estas estructuras de la nomenclatura internacional de la tomografía. Y ahora viene lo divertido. Aquí como cuando jugábamos, encuentra la diferencia. Una vez ya acostumbrado nuestro cerebro a identificar qué es lo normal, ahora trata de identificar qué es lo normal. Y para ello, la doctora Jimena Mira Lorenzo nos hablará de casos tomográficos, casos anormales. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Rosy. Siempre disfrutando de esta gran charla que siempre aprendemos mucho. Muchas, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla para ahora sí empezar los casos clínicos. Quiero agradecer la invitación a Facundo Bajamonde y agradezco este rato con mis amigos que, como vemos, solamente compartimos, como ya dijo Rosy, el gusto de utilizar esta tecnología del RevoNX, que es muy útil para nuestra plática diaria. Y entonces ya vamos a empezar. Ya vimos lo que es normal. Y ahora pues el doctor Antonio López Bolaños y yo traemos algunos casos donde el OCT nos ha aportado un poco nuestra práctica clínica diaria. En el consultorio tengo la fortuna de tener el RevoNX y lo utilizo en cuanto veo la oportunidad para
informarme más acerca de los casos que estoy viendo y poder dar un informe más objetivo para los pacientes. Entonces, se trata de un paciente masculino de 42 años sin antecedentes de importancia y le bajó la visión en los dos ojos. A la exploración física, lo único que llamaba más la atención era la alopecia en las pestañas. Revisamos el fondo de ojo sin alteraciones y como no corregía con estenopeico, pues decidimos hacerle en el consultorio un OCT modo estructural, donde vemos un edema macular cistoideo, que este corte es un corte que se llama ScanV, que tiene la mejor calidad para poder generar las presentaciones, pero sin olvidar que siempre hay que hacer múltiples cortes de la misma zona, inclusive un corte radial que nos puede valorar 360 grados el centro de la mácula. Y entonces, el mismo OCT Revo nos permite valorar el angio-OCT y el ENFAS para confirmar de estos cortes, ¿no? Coronales a partir de una superficie cóncava como es la retina, pues valorar la zona vascular foveal y la presencia de los quistes en el ojo derecho y presencia de menos quistes en el ojo izquierdo y con celularidad escasa en el vítreo. Y todo esto, pues, nos da los detalles esta imagen del RevoNX. Entonces, pues en ese momento al interrogatorio el paciente negaba todo y nada más pues hicimos el diagnóstico de un edema macular cistoideo y maculopatía a estudiar y pedimos estudios complementarios para descartar una diabetes que pudiera ser el causal de este edema macular, estudios de perfil lipídico, biometría hemática, hemoglobina glucosilada, todo perfecto. Entonces cuando veo todo normal, pues ya le había pedido una fluorangiografía que vemos que se ve un patrón en el lecho por la presencia de vasculitis de forma bilateral más el edema macular cistoideo. Y entonces en el interrogatorio de nuevo le hago preguntas más específicas, si ha tenido cambios en su cuerpo, y él decía que se le ha caído la piel de los brazos, de las cejas y del pelo. Y entonces ahí ya fuimos dirigiendo el interrogatorio y sí había tenido cambios en su vida sexual y él comentó que sí y que había separado su relación y entonces había tenido mayor actividad sexual. Por lo pronto que hacemos estos estudios de laboratorio donde sale el BDRL positivo en sangre y en líquido cefalorraquídeo, se reenvía al Hospital de la Ceguera, le dan tratamiento. Y pues ya la evolución telefónica es que el paciente ve bien, ve 20/20, pero ya no ha regresado con nosotros para hacer un OCT de control. El segundo caso es un hemangioma coroideo que también diagnosticamos en este paciente de 25 años masculino que su único motivo de consulta era disminución de la visión en el ojo derecho, pero él creía que eran por lentes. Y entonces vemos que el ojo derecho tiene una hipermetropía y entonces pues decido revisarle el fondo de ojo donde vemos esta lesión amarillo-naranja que ocupa el polo posterior con cambios pigmentarios foveales. Y entonces pues el RevoNX nos permite, como ya dijo Rosa, híjole, abordar al paciente desde el segmento anterior hasta el posterior y la longitud axial no es la excepción. Entonces pues le realizo este estudio de longitud axial donde vemos que efectivamente está disminuida en el ojo derecho por esta lesión aumentada en coroides y vemos la comparación de la longitud axial con el ojo derecho que es completamente promedio, normal. Y ese mismo día hacemos el OCT modo B donde vemos esta lesión elevada en domo con líquido subretiniano y entonces complementamos estudios y lo mandamos a tratamiento con oncología, donde deciden colocarle una placa de radioterapia, retirársela, y unas semanas después vemos la buena evolución de este hemangioma coroideo. Una utilidad importante también del RevoNX es la progresión que nos permite valorar todo el panorama de cómo va avanzando el paciente y para ellos es muy objetivo ver estos resultados. Mejorando cada vez la agudeza visual y así como teniendo este resultado anatómico y funcional. A continuación vamos a platicar de otro caso de una foseta de nervio óptico de una paciente femenino que llegó por disminución de la agudeza visual en ojo izquierdo con 20/70, el ojo derecho perfecto, y entonces a la hora de hacer la exploración al fondo de ojo, pues vemos esta lesión embrionaria, ¿no? Congénita
que no hay un cierre completo en el nervio óptico y vemos esta comunicación en el nervio óptico, y llega ya con este estudio de OCT que pues nos muestra esta esquisis y este líquido subretiniano. Obviamente pues teniendo el rebo en el consultorio repetimos este estudio y pues ya le habían puesto láser, ya había estado manejada previamente también con acetazolamida oral y otros hipotensores tópicos, y entonces decidimos hacerle una cirugía de una limitorrexis y con empaquetamiento en la foseta del nervio óptico, donde nos empezamos a leer para platicar la evolución al paciente, y vemos que en los artículos mencionan que entre el sexto mes puede haber ya una reabsorción de líquido y una mejoría de la agudeza visual, pero en este caso no fue así. Tomó casi 3 años la redistribución del líquido subretiniano y del líquido intrarretiniano y la desaparición de la esquisis en las capas internas de la retina, y este estudio lo tomamos el 31 de enero, apenas hace un par de semanas, donde ya vemos una casi completa absorción de líquido subretiniano y una desaparición de la esquisis y casi las capas internas de la retina casi normales y con una depresión foveal irregular, pero ya aplicada, y de 20/70, pues ya 3 años la paciente ha mantenido ahora el 20/40. Y esto a ella le da mucho gusto cuando le presento esta progresión, ya que empieza a ver la mejoría de la redistribución del líquido y la mejoría de la agudeza visual. Y por último, vamos a hablar acerca del espectro paquicoroideo, que como sabemos es una presentación amplia de diferentes patologías que se asocia a un aumento del tamaño de los vasos coroideos, de los grandes vasos, que generan una compresión de la coriocapilar, y esto genera cambios por compresión a las capas internas de la retina. Y aquí tenemos un caso de una coroidopatía serosa central, donde vemos el líquido subretiniano, un despegamiento del epitelio pigmentado, y por debajo de estas lesiones, pues los grandes vasos. Otro espectro es la epiteliopatía pigmentada, que generalmente puede confundirse con degeneración macular relacionada a la edad o con alguna distrofia macular, pero siempre vamos a tener en la zona subfoveal a la lesión paquivasos. Y entonces podemos ver esta distorsión de las capas externas, pero la presencia de paquivasos por debajo de la lesión. Aquí vemos que también puede simular, ¿no?, una membrana neovascular, un despegamiento de epitelio pigmentado plano irregular, que a veces se puede asociar con una neovasculopatía coroidea, y por eso también el RevoNX nos permite complementar los estudios con esta tecnología de angio-CT para hacer un diagnóstico completo de una neovascularización filamentosa con un halo negro alrededor de la misma, que nos habla de actividad y de la presentación de la neovasculopatía paquicoroidea. Y otra presentación pues es la neovascularización aneurismática, que generalmente hacemos el diagnóstico a partir del fondo de ojo, asociado a estos despegamientos irregulares del epitelio pigmentado de la retina, asociado a los paquivasos. Y por último, la presentación del espectro paquicoroideo de la excavación coroidea focal, sin estar asociado a un trauma ocular, a un estafiloma, y vemos esta depresión de la coroides con esta pérdida de la regularidad de las capas externas, y siempre subfoveal a la lesión la presencia de estos paquivasos. Puede estar asociada o no con líquido subretiniano. Y la última espectro que vamos a platicar hoy es el síndrome paquicoroideo peripapilar, que recordemos que la coroides generalmente es más delgada, peripapilar, y va engrosándose conforme vamos a la parte subfoveal, y aquí pasa todo lo contrario. Se observan los paquivasos pegados a la papila y siempre las lesiones con líquido subretiniano o con cambios en capas internas de la retina peripapilares. Y pues bueno, esos serían los casos que hemos documentado a través de ya muchos años, como ven, de seguimiento de pacientes, donde el OCT nos ha permitido dar un buen seguimiento, un buen diagnóstico, un buen control y confianza de nuestros pacientes al ver un buen diagnóstico y un buen seguimiento. Por su atención, muchas gracias, y a continuación el doctor Antonio López Bolaños para seguir mostrándonos diferentes casos clínicos que complementan a estos. Muchas gracias.
Gracias, Jimena. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Entonces, bueno, mientras pongo mi pantalla, les explico que, bueno, para aprender tomografía, pues tenemos que continuar viendo imágenes y más imágenes, pero también lo más importante es que recuerden que lo principal está aquí. Si no sabemos lo que estamos buscando, vamos a estar perdidos viendo imágenes. Es más, vamos a inventar procesos patológicos que no existen. Entonces, les voy a pasar rápidamente varios casos tomográficos. Rápido son porque nada más vamos a ver la tomografía sin ver grandes detalles de la patología. Pero bueno, este pacientito, ustedes pueden observar, tiene una gran lesión. Es una mujer de 65 años de edad, la cual me la envían porque tiene un tumor, me dicen, un melanoma. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué me la mandan? La verdad, porque dije, se la voy a mandar a mi amigo Emiliano Fulda, porque él se dedica a tumores. Pero en realidad, cuando me asomo, lo que veo es una gran hemorragia subretiniana. Y entonces le realizamos la tomografía y ustedes pueden ver el orden. Obviamente no tiene una depresión foveal por la gran lesión. La neuroretina, en lo que cabe, se ve sin alteraciones, excepto hacia los segmentos externos de los fotorreceptores, lógicamente por estar separados del epitelio pigmentario de la retina, y la gran lesión central hiporrefléctica con algunas tonalidades hiperreflécticas leves alrededor, que es la hemorragia subretiniana. Y si seguimos, como decía la doctora Garnica, la línea del epitelio pigmentario de la retina, pues vemos un despegamiento importante del epitelio pigmentario de la retina hacia la papila. El rebo tiene una característica muy importante que a mí me gusta mucho, son los cortes radiales que mencionaba Jimena, y ustedes pueden ver ahí la imagen al pasar el cursor, cómo podemos observar estas lesiones que estamos refiriendo. A este paciente le coloco una burbuja de gas para desplazar la hemorragia, se logra desplazar y vemos cómo después se presenta únicamente esa lesión, ese despegamiento del epitelio pigmentario de la retina. Bueno, ¿qué pensamos? Bueno, que pudiera ser una vasculopatía coroidea polipoidea. Lógicamente habría que hacer estudios de fluorangiografía, principalmente un verde de indocianina, que en México es sumamente difícil hacerlo, pero hay varios datos. Entonces, bueno, pólipos, bueno, recuerden que las alteraciones en esta patología son abajo del epitelio pigmentario de la retina, que lo tenemos ahí marcado, y aquí vemos estas lesiones hiperreflécticas que bien pudieran ser pólipos cercanas al nervio óptico. Aquí vemos también en esta imagen, después de haber colocado la burbuja de gas, cómo están estas elevaciones aparentemente del epitelio pigmentario de la retina, que le llaman a veces drusas-like, que pudieran ser precursores de pólipos. Entonces, pensando en que pudiera ser esta vasculopatía, habría que pensar en un tratamiento de colocar terapia fotodinámica, ranibizumab juntos, pero también, desgraciadamente, la terapia fotodinámica no es fácil encontrarla. Entonces, a este paciente le aplico una dosis de aflibercept y vean ustedes cómo disminuye el despegamiento del epitelio pigmentario de la retina, y en la segunda aplicación, en la foto de abajo, pues vemos cómo sigue disminuyendo aún más. Falta la tercera aplicación y ver la respuesta. Sabemos que este tipo de patología no responden tan bien a los antiangiogénicos, pero vamos a ver. Aquí ustedes pueden ver el centro foveal, pues que está aceptable y la paciente tiene una buena agudeza visual para todo el problema que tuvo. Caso número 2, rápidamente. Identificar anatomía, ya se los mencionó la doctora Garnica, sigan la línea del epitelio pigmentario de la retina, y pues, ¿qué es lo que falta ahí? Pues, ¿dónde está la neuroretina, no? Este es un caso que me enviaron, no es paciente mío, yo hago tomografías a pacientes que me envían, y entonces, bueno, resulta con que este paciente, pues bueno, lo que pasa es que tenía un desprendimiento de retina que no habían observado, y la retina, haciendo una tomografía más anterior, pues está volando en la cavidad vítrea, ¿no? Otro caso 3, paciente anisométrope con una miopía importante en el ojo izquierdo, el cual tiene un agujero macular, 1,200 de agudeza visual, un agujero grandote, 725 micras, y lo sometimos al protocolo de colocación de trasplante autólogo de retina. Y ustedes pueden observar esta imagen. Esta imagen es 2 años después de colocado el trasplante. Ahí lo podemos delimitar perfectamente bien. No se ven las líneas hiperreflécticas de la retina externa, también por la miopía tan importante que tiene. Es un eje AP muy grande, pero bueno, la paciente en este momento, bueno, tiene alteraciones ahí del epitelio pigmentario de la retina, clásicas también de pacientes sumamente miopes por la Kerr-Cracks o la posibilidad de haber tenido anteriormente una neovascularización coroidea. Y la agudeza visual es de 20/400.
Aquí pueden observar con los cortes radiales, pero esto lo hacemos 2 años después. Si ustedes vieron por ahí, hay algo más. Y aquí está, entonces vemos el trasplante y, oh caray, 2 años después hace otro agujero, afortunadamente no en la región foveal. Esta paciente nada más la vamos a mantener en observación. Caso 4, paciente con problemas en el ojo derecho. El ojo izquierdo tuvo un agujero macular, se operó, no le fue bien, se atrofió, cuenta dedos de agudeza visual, y bueno, este ojo que estaba muy bien, con 20/20 de agudeza visual, pues resulta con que se pierde por la pandemia, y cuando viene tiene 20/80 de agudeza visual. Ajá, ustedes pueden ver el agujero macular con datos de cronicidad por presencia de quistes de capas medias de la retina, y bueno, ¿qué dirían? Bueno, hay que operar a este paciente, ¿no? 20/80 de agudeza visual. Aquí vemos los cortes radiales, y bueno, también tiene una membrana epirretiniana que está produciendo tracción ahí, y bueno, el problema es que el paciente se pierde, va a pedir una segunda decisión de algún otro médico, y regresa 3 meses después. Sí, me voy a operar, doctor. Ok, el problema es que le hago la tomografía, ve 20/40 ahora, de 20/80 a 20/40, y vean ustedes el agujero. Ajá, los bordes por lo menos se han adosado, aunque las capas externas siguen separado. Aquí tenemos el radial, y bueno, ahí está el agujero, pero ahora es un agujero mucho más chiquito. ¿Lo operan o no lo operan? Bueno, aquí con muchas dudas, pues claro, lo operé y afortunadamente se cerró el agujero. Aquí está la depresión foveal, persiste la membrana, es un EGAP de 34 milímetros, o sea, con trabajos pude tocar la membrana, más bien rascarla, no hice el hemitorrexis, pero afortunadamente el paciente tiene la presencia de la membrana limitante externa y de la línea del elipsoide, que son los biomarcadores que nos dan la probabilidad de que tenga buen pronóstico, y el paciente está en 20/20 de agudeza visual. Aquí tenemos nada más, persiste ahí la membranita que les había mencionado, que nada más la segmenté. Caso 5, aquí tenemos este paciente diabético, contracciones, la fobia pues más o menos presente, la depresión foveal, las tracciones, aparentemente el área macular aplicada, líquido subretiniano cercano ya hacia la papila, 20/50. El paciente no es mío, pero bueno, aquí está los cortes radiales. Ustedes pueden ver que también ya tenía algo de líquido subretiniano abajo de la fovea, pero bueno, con esa agudeza visual. El paciente 10 días después, y ustedes van a ver, ahí está, ahí pasó la fovea, desprendida la retina, obviamente muy mala agudeza visual. Lo opero, y bueno, este es después de la cirugía, aproximadamente un mes después. Tenemos todavía la presencia está la depresión foveal presente, tenemos una pequeña membrana epirretiniana que no nos va a causar gran problema, y todavía hay un poquito de líquido subretiniano, 20/70. Entonces, nos sirve para evaluar a los pacientes. Paciente con flotadores. Recuerden que esto es importante porque también hay varias causas que nos pueden dar artefactos al tomar una tomografía y que nos pueden desviar nuestra atención y hacer otros diagnósticos que no existen. Nada más se los paso para que ustedes los observen, lo que puede provocar de artefactos en la retina y nosotros inventar patologías, ¿no? Aquí está el radial. Y caso 7, paciente con agujero macular lamelar, sumamente miope, también un EGAP de 34 milímetros, ahí está el estafiloma posterior, vemos el agujero lamelar, ¿sí? Tiene una membrana epirretiniana, es operado de retina, cerclaje y vitrectomía, está presente la línea del elipsoide, alteraciones del epitelio pigmentario de la retina, que tuvo una neovascularización coroidea previa que fue tratada con antiangiogénico. El paciente, aquí está la tomografía, posteriormente hace una catarata, por eso es que ustedes ven muy blanco, porque le tuve que aumentar la brillantez. Lo opero y desgraciadamente ve muy mal, cuentadedos. Lo opero de catarata, nada más, no le toqué otra cosa. ¿Qué pasó? Bueno, lo que traté de buscar es, en esas imágenes, qué pasó, se abrió el agujero, se hizo uno de espesor total, y bueno, ustedes pueden ver en la tomografía que no, persiste todavía el agujero lamelar. Ajá, aquí están las membranas epirretinianas que habíamos mencionado, y lo que tiene es líquido subretiniano, posiblemente de tipo inflamatorio. Todavía este paciente estamos viendo posteriormente cómo le va a ir. Caso 8, tracción vitromacular. Vean ustedes fácilmente, es un paciente que tiene muy buena agudeza visual. ¿Por qué? Porque tiene uno de los biomarcadores importantes, la línea del elipsoide completa, 20/25. Para que ustedes vean nada más que no todo lo que se vea feo se tiene que operar.
Ajá. Paciente en el 2018, aquí se juntan las dos cosas, membrana epirretiniana, degeneración macular relacionada a la edad, y entonces vean ustedes, membrana epirretiniana, la depresión foveal con problemas, la elipsoide ya con las zonas de discontinuidad, y claro está la presencia de drusa y además de despegamiento del epitelio pigmentario de la retina. El problema es que le baja la visión de 20/30 a 20/100 porque se deteriora la línea de la elipsoide, la opero, y el paciente logra una agudeza visual de 20/50, pero conforme vamos viendo la evolución, vean la gran atrofia que tiene ya, y desgraciadamente el pronóstico visual de este paciente a la larga, pues no es bueno, ¿no? Sobre todo por la presencia no solo de la membrana epirretiniana, que fue la causal de la baja visual por la cual la operé, sino también de la degeneración macular relacionada a la edad, de la cual está siendo tratada también con medicamento antiangiogénico intravítreo. Y ustedes pueden observar aquí todas las alteraciones que tiene todavía, hay datos de actividad, hay quistes, parece que hay un poco de presencia de líquido subretiniano. Y por último, el caso número 10, paciente diabético, ojo único, 20/50 de agudeza visual, ¿lo operan o no lo operan? Y vean ustedes la tomografía, los cortes radiales, ahí está la fovea, y está aplicada, línea del elipsoide completa. Entonces, por lo tanto, este paciente no lo operé. Y de aquí es que ustedes pueden ver todas estas imágenes, y hay que seguir viendo imágenes e imágenes, pero acuérdense, lo importante está aquí, ¿sí? Y a continuación, vamos a ver la correlación estructural y funcional de glaucoma por el doctor Mario Riquelme. Mario, por favor. Muchas gracias a todos, excelentes presentaciones. Vamos a pasar a la parte de glaucoma para cambiar un poquito la temática. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de estructura y función en el diagnóstico y seguimiento del glaucoma. Hay que recordar que el daño glaucomatoso resulta en cambios característicos de estructura y de función, ¿ok? Los cuales son visibles en OCT y campimetría automatizada. ¿Cuál es el asunto? Naturalmente, como estas tecnologías se desarrollaron cada quien en su propio nicho, ¿no? Nosotros como médicos fuimos utilizándolas de manera simultánea. Sin embargo, hay que estar conscientes que estamos hablando de una misma patología en el caso del glaucoma. Sin embargo, no estaban originalmente diseñadas para hablar de ojo a ojo, como se dice en inglés, eye to eye. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros como médicos que estamos tratando con el paciente. ¿Cuál es el detalle? Bueno, que un concepto básico, ¿ok?, en el análisis de los pacientes con glaucoma es que hay que recordar que cada tecnología se presenta más adecuada, ¿ok?, para el seguimiento de la enfermedad, del glaucoma, en diferentes etapas de la enfermedad, ¿ok? O sea, conforme fue pasando el tiempo y fuimos utilizando las tecnologías, nos dimos cuenta que dependiendo de en qué parte o qué tan avanzada está la enfermedad, nos tenemos que enfocar más o en el OCT o en la campimetría para poder hacer un correcto seguimiento de la progresión de la enfermedad, que ahí está la clave. ¿Cómo clasificamos la progresión de la enfermedad con estas tecnologías que tenemos disponibles? ¿Cuáles son las características del OCT y para cuándo es que nos sirve más en el seguimiento del glaucoma? Bueno, en el OCT los cambios estructurales son detectados desde las etapas tempranas de la enfermedad, ¿ok? Aquí hay un estudio, por ejemplo, que nos muestra cómo de un 35% de los pacientes que revisaron ellos, mostraron cambios en el OCT 4 años antes de mostrar cambios en la campimetría. Y hasta un 18% lo demostraron inclusive hasta 8 años antes. Entonces quiere decir que este seguimiento clásico de solamente campimetrías, ¿okay?, como podemos estar acostumbrados a llevarlos o en la escuela más tradicional, siempre se fija mucho en la campimetría, pues claramente no es la manera correcta ya con las tecnologías que tenemos disponibles hoy. Ahora, ¿cuál es la desventaja de los CT? Bueno, como vimos en la primera presentación que dio la doctora Garnica,
Hay algo que se llama efecto de piso, porque cuando la capa de fibra nerviosa se adelgaza tanto, ¿okay? Ya empiezas a medir no la capa de fibra nerviosa, sino que puedes empezar a medir las demás células y el demás ambiente que está junto con la capa de fibra nerviosa. Entonces tienes ese efecto de piso que en las etapas más avanzadas, pues ya no te sirve mucho estar haciendo el seguimiento con un OCT. Ahora, la campimetría. Bueno, la campimetría lo que puede pasar es que puede subestimar la progresión de la enfermedad en las etapas iniciales. ¿Por qué? Porque sabemos que en el glaucoma puedes perder bastante de la anatomía, ¿ok? Y todavía no reflejar nada en la campimetría, ¿ok? Por lo tanto, la capa de fibras nerviosas, ¿ok?, tiene un pobre valor predictivo en la desviación media de la campimetría. ¿Qué quiere decir? Que ahí empieza a ver el detalle en la relación de la estructura y función. O sea, no necesariamente el daño de uno se ve traducido automáticamente en el daño del otro. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de estadificación del glaucoma están muy basados en la campimetría, ¿ok? Porque es lo que tradicionalmente, y creo que todos estamos de acuerdo, que directito nos empezaron a enseñar a estadificar el glaucoma de acuerdo a la campimetría. Otra cosa de la campimetría es que nos sirve, como ya lo mencionamos, dependiendo de qué tipo de parámetros podamos escoger, 24/2, o si ya es un daño que solamente nos deja la parte central de la visión o visión en túnel, podemos cambiar a un parámetro 10/2, pero definitivamente la campimetría en la enfermedad avanzada es bastante más útil que un OCT. Ahora, no hay que tomar en cuenta una pregunta de que si es mejor o no considerar las dos cosas de manera conjunta. O sea, esa no es la pregunta que se está haciendo la oftalmología ahorita. No es una pregunta porque ya hay bastantes artículos que dicen que el valor predictivo es bastante más útil si combinamos las dos tecnologías y empezamos, todavía no está estandarizado, pero ya se empiezan a crear índices que nos dan un valor más real en todo el espectro de la presentación del glaucoma, pero los dos utilizan las dos tecnologías en conjunto. La pregunta ahorita es, ¿qué más podemos obtener de la tecnología? ¿Qué más información podemos obtener, por ejemplo, con el OCT angio? Ahorita estamos hablando de que están buscando, por ejemplo, el cambio en el diámetro vascular, ¿no? En el OCT angio, de acuerdo a cómo va la progresión de la enfermedad. Pero definitivamente no es una pregunta si es mejor o no utilizar estas dos tecnologías en conjunto. La respuesta es absolutamente sí. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Como ya mencionamos, tengo la fortuna de tener la suite tanto del OCT como el campímetro de Optopol, entonces me permite trabajar en conjunto las dos informaciones de manera simultánea. Vamos a presentar un caso de manera rápida. Curiosamente me llegó ayer, entonces lo escribí rápido para utilizarlo el día de hoy. Es una paciente de 47 años, lo mandó un oftalmólogo general porque le encontró hipertensión ocular en ambos ojos y un disco sospechoso. Registró una presión intraocular máxima de 25 en ojo derecho y 24 en ojo izquierdo. Le inició la combinación dorsalamida timolol y la envió para que la valoráramos en la consulta. Y bueno, vamos a ir partiendo cómo la tecnología y el display de Optopol nos permite analizar, en este caso, al paciente. Lo primero que hago yo es irme directo a la vista del espesor corneal, porque en esta parte me permite tener el factor de corrección de la presión intraocular de acuerdo al espesor corneal. Entonces ya sé la presión real de mi paciente y cómo lo voy a estar evaluando en el futuro, porque eso es básico. Ahora, esto es lo más importante de todo. En este display yo puedo tener toda la información general
¿ok? De una manera tan sencilla que inclusive yo lo utilizo para mis pacientes y mis pacientes lo entienden y lo podemos analizar en conjunto. ¿Por qué? Porque aquí en la parte superior me demuestra lo que es el resultado de la campimetría con los datos más importantes. En la parte inferior tengo la vista de la mácula, ¿ok? Del complejo de fibras nerviosas, células ganglionares y plexiforme interna, y también el nervio óptico, ¿ok? Y en la parte central superior vemos el análisis de estructura y función, que es de acuerdo a el análisis que hace del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas, de acuerdo al mapa de Ulrich y de Weber, hace la predicción de en dónde están los adelgazamientos más pronunciados y te lo va poniendo en un display de tipo semáforo para que tú sepas en dónde esperarías ver a lo más probablemente un daño en el campo visual. Entonces, si podemos ver en esta vista, esta paciente, si yo les enseñara nada más el campo visual, ok, como lo podríamos llegar a hacer tradicionalmente, dices, no se ve tan mal, ¿no? Sí estaba la presión alta, pero no estoy tan preocupado, no le veo nada, y a lo mejor, no sé, una terapia muy conservadora. En el análisis de los demás datos en conjunto, ya podemos ver que, por ejemplo, si nos fijamos en el análisis de la mácula central, ¿no? Cómo hay estas islas de adelgazamientos más marcados, incluso parafoveales, que ya llegan al nivel en rojo. Y si vemos los parámetros del disco, ¿ok? Ya en el índice DDLS, ya brinca al nivel 5, que sabemos que del 5 para arriba ya podemos muy probablemente encontrar daño visual. Y como incluso en el ojo izquierdo ya tenemos una ausencia en el borde en 4 grados, ¿ok? Todo coincide que en el ojo izquierdo el daño es bastante más pronunciado que en el ojo derecho. Sin embargo, curiosamente, la máquina predice, ¿no? O espera encontrar muy probablemente en la parte paracentral del ojo izquierdo superior y periférica del ojo inferior algún daño. Y si nos fijamos curiosamente, sí, en la parte inferior hay un punto ahí de disminución de la sensibilidad, pero muy, 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 muy leve, que a lo mejor como es el primer examen que se hace, lo podríamos decir, le doy el beneficio de la duda, nos vemos en 6 meses. Pero ya que vemos el resto de los resultados, ya nos da un poquito más de peso ese punto dudoso y a lo mejor podría ser un glaucoma preperimétrico o algo que ya no es una presión tan inocua que no nos ha causado ningún daño, ¿no? Si yo quiero ver todavía más el análisis a fondo del nervio óptico, bueno, vemos la diferencia del complejo que estamos evaluando. Aquí estamos evaluando solamente el espesor de la capa de fibras nerviosas, cuando acá lo estamos evaluando en complejo. Ya que nos damos en esta vista, nos damos cuenta que sí, efectivamente, en la parte inferior, en el nervio, en la capa de fibras nerviosas del ojo izquierdo, sí hay un adelgazamiento más pronunciado. Lo hay en ambos ojos, pero es más pronunciado en el ojo izquierdo. Y vemos en la gráfica de doble jiba cómo incluso llega a tocar los niveles más bajos en rojo, cosa que en el ojo derecho todavía no lo hace. Hacemos también el análisis de las células ganglionares en el complejo de células ganglionares con plexiforme interna y vemos cómo sí hay una asimetría tanto superior e inferior y de derecha a izquierda en la parte central de la mácula y está más marcada esta asimetría en el ojo izquierdo. Y también importante recalcar cómo los mínimos en el espesor son bastante bajos. No deberían de ser menores de 60 en el peor de los casos de la normalidad, perdón, pero en este caso se brinca hasta 30. Entonces, bueno, ¿qué hacer con este paciente? ¿Qué decidimos hacer? Definitivamente no, yo creo que sí se pudieran haber tomado decisiones un poco incorrectas si hubiéramos tenido solamente el análisis o de la campimetría o del OCT, sobre todo si hubiéramos analizado solamente la campimetría.
Entonces, número 2, ok, que me deja este paciente, definitivamente el display, ok, del análisis en conjunto, el análisis funcional con el análisis estructural lo hace bastante más amigable, en vez de tener 20 papeles en la mesa y luego de repente vamos a ver cómo ha ido progresando. Perdón, y esa sobrecarga de información y desorden que se puede evitar y tomar mejores decisiones, incluso en conjunto con el paciente, que un paciente informado sabemos que es un paciente que muy probablemente o más probablemente va a seguir el tratamiento y va a ir con nosotros de la mano de una manera más eficiente para su mejor control. Entonces, este display, en este caso la casa Optopol nos permite tenerlo, nos ayuda, ok, de manera bastante importante en el manejo de nuestros pacientes. Y yo estoy seguro que en un futuro, ya que tenemos algún índice estandarizado de toda esta información en conjunto, lo vamos a poder tener. Yo termino con la conclusión, bueno, dos conclusiones, que uno de los estudios con más peso que creo que habla acerca de esta unión de estas dos tecnologías, que es del doctor Medeiros, que dice que definitivamente crear un índice que combina las dos tecnologías nos da una detección mejor y un seguimiento mejor de la enfermedad. Y igualmente el doctor Sampaolesi, cuando analiza también estas dos tecnologías en conjunto, como lo hace la casa Optopol, el comentario de que esta nueva forma de analizar los resultados en conjunto, yo creo que es algo que ya llegó para quedarse y ya nunca vamos a volver a analizar esta información en desorden, ¿ok? Y esto representa definitivamente el futuro del análisis y el seguimiento del glaucoma. Aquí están mis datos, por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un honor haber estado con todos ustedes participando. Así es que, pues damos por terminada este taller de FDI Equipment. Muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias. Bye.